Cuarto programa de la segunda temporada. Hoy hablamos con el director manchego, guionista y montador de cortometrajes como Sancho, Mañana volveré o Tarde de pesca. Esto que estás escuchando es la última Desiderata y esta es la última de Hugo de la Riva. La última Desiderata, con Sergio Vélez. No sé si contar cómo nos conocimos, porque luego pensándolo en casa dije, joder, este hombre va a pensar que soy como el BlaBlaCar más extraño, ¿no? Que insiste, que reincide otra vez en charlas. Estuvimos hace un par de semanas, creo que fue, ¿no? Sí. En Sanse Cortos en Abierto, también tuvimos por aquí en su momento a Gerardo y luego lo típico de, oye, ¿cómo voy a Madrid? Tal, vente conmigo. Y esas conversaciones que se generan en los coches incómodas, pues lo traemos aquí y grabamos esas conversaciones incómodas. El BlaBlaCar debería tener eso también, una grabadora ahí interna. De hecho, yo te propondría poner micrófonos en el coche y que la gente no supiese que... Y eso lo tienes grabado ahí. Y yo me ofrezco a la gente a... Claro, ¿Dónde te llevo? A desconocidos, a llevarlos a sitios. Es un BlaBlaCar, pero tú no cobras. Te cobras en especia, en lo que te llevas. Tiene su punto, ¿eh? Eso. No dando nombres ni colgando fotos, no es ni siquiera ilegal. ¿O sí? No lo sé. Bueno, depende también qué datos den, pero bueno, eso ya se trabaja, no pasa nada. Ya es verdad. Pues, de hecho, había una conversación por ahí que en realidad fue muy interesante, ¿no? El tema de las inteligencias artificiales y todo eso, que luego llegué a casa y estuve así un poco investigando y demás, esto que dices, joder, ¿qué más hay? Y estuve leyendo que Guillermo del Toro ya se ha pronunciado y ha dicho que es un insulto a la humanidad que se utilicen inteligencias artificiales a la hora de crear arte. Pero luego, sin embargo, leí una cosa también muy interesante y es que las productoras lo ven como el santo grial, porque no para que te hagan una película o que te hagan el guión, sino porque sirve para saber qué le puede interesar a la gente. Al final son algoritmos, igual que lo que tenemos en Netflix y demás, que te dicen esto te va a interesar o este te va a molar. Pues hacer lo mismo a la hora de crear una película de qué le mola a la gente y hacer películas a través de... Parece súper interesante. Sí, es que yo creo que cuando llega cualquier tipo de cambio así revolucionario, siempre la primera reacción que se tiene siempre es como miedo, ¿no? Me ha pasado incluso con el sonido en el cine, cuando llegó el cine sonoro, eso sí iba a cargar el cine por completo, imagínate, qué locura, ¿no? Viéndolo con tiempo, con perspectiva. No lo sé, hombre, a lo mejor cuando todas las productoras puedan aplicarlo y usarlo y sean tantas que ya deje de tener sentido porque ya busquen el elemento diferenciador, pues igual hay que volver al factor humano. Y es que cuando algo entra por primera vez en cualquier mundo, en cualquier lugar, y hay mucho espacio por el que crecer, se crece rápido. Pero hay un momento en el que se colapsa, creo. Y luego toca hacer un cambio de tono y de registro y reinventarse. Meter a un mono a escribir para ver qué sale. Claro, porque a lo mejor ya, imagínate, los ilustradores y tal, ya se nota mucho que son de inteligencia artificial. Ahora hace falta un concepto animal. Y ponen a pintar bueno, eso ya lo han hecho. No sé si más allá de chimpancés o de orangutanes se ha pintado algún mono más, pero bueno, ahí podría meterme en otro jardín que no voy a hacer. De nuevo minorías. De nuevo minorías. Sí. Sí, no, pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Que al final entiendo que si se utiliza mucho eso va a cantar, ¿no? Y todo será lo mismo, porque al final las inteligencias artificiales dirán, pues lo que interesa son películas de amor de jóvenes en la playa y siempre será lo mismo. Claro. A no ser que las inteligencias artificiales estén al corriente de que hay otras inteligencias artificiales y de lo que hacen estas. Porque si no, todos empiezan a recomendar superhéroes a muerte, con todo el registro que haya de etnias, de orientaciones, de clases sociales, y acaban haciendo todas lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que ahí se genera un melón importante. Bueno, también habrá que verlo, ¿no? Que luego lo mismo ahora es elucubrar por elucubrar y luego esto no se utiliza porque no sale a cuenta o a saber, ¿no? Ya lo están usando, ¿no? Lo del algoritmo. Sí, eso claro que está, ¿no? Y sobre todo hablaban en las productoras que podría ser interesante de cara a eso, a buscar una idea y, oye, guionista, tú esto me lo desarrollas porque parece que puede interesar, ¿no? O generar como conceptos así un poco raros o incluso, no sé hasta qué punto se le puede preguntar a una inteligencia artificial, oye, ¿qué película no se ha hecho, no? Y que te busque ahí un hueco que falta por explorar. Bueno. Claro. Hombre, si no se ha hecho,
por algo será. Eso ¿no? también es verdad, sí, cierto. Oye, ¿cómo empezaste tú con todo esto? Porque al final tú vienes de Alcázar de San Juan, Ujú. además como muy, muy sentida la tierra manchega, ¿no? Claro, Que- claro. Es que yo creo que no hay otra manera, no sé. Cuando creces en un lugar y ese es tu escenario, te empapas de lo que te rodea en todos los sentidos y acabas siendo ese lugar también y te lo llevas cuando vas a otros sitios. Entonces eso empieza como a condicionarte en positivo, ¿no? Y a teñir un poco tu prisma de cómo ver el mundo a través de ese cristal en el que tú te has crecido, ¿no? Ese caldo de cultivo. Pero bueno, yo realmente empecé... Es que no sé si me lo has preguntado, pero si no te tiro yo ya Sí, claro, directamente. tira. Pero Yo cuanto más hables tú y menos yo, perfecto. sí, pues mira, yo soy quien me conoce, sabe que lo de hablar y sobre todo, bueno, así está bien porque es una conversación, pero en público y tal intento ser bastante breve, más de lo que a veces dicen los cánones. El caso es que siempre me ha gustado mucho más un folio en blanco y un trozo de plastilina o de barro que cualquier otra cosa. Y al final me di cuenta que lo que me gustaba era dar forma a cosas, a historias, a personajes, Ajá. a elementos, y que eso tenía un nombre y que tenía un oficio y que se podía hacer. Yo inicialmente me orienté más hacia Bellas Artes, porque como se me daba bien dibujar y las manualidades y tal, pues bueno, parece que por ahí iban mis destrezas, pero en realidad lo que me gustaba era contar cosas y que la gente me escuchase, y sobre todo que yo creo que provocar reacciones. De hecho, ya en la calle o en el barrio, porque tuve la suerte de crecer en un barrio pues muy al estilo de grandes películas como Los Goonies y demás, donde Qué teníamos un guay. grupito y cada uno tiene una especie de rol que nadie había asignado, ni nadie se había pedido, ni nada, pero cada uno tenemos ahí un rol y jugamos a hacer un montón de aventuras. De hecho, una de las ventajas de vivir en una ciudad pequeña como Alcázar es que tiene cosas de pueblo y cosas de Claro. ciudad. Las de pueblo era permitirnos salir a un entorno pues muy ferroviario, donde hay un montón de fábricas enormes de Renfe de los años 30, 40, 50 abandonadas, con trenes antiquísimos también abandonados. Eran el escenario perfecto para inventarse aventuras o llevarlas, las que acabamos de ver en la televisión, llevarlas o extenderlas en el mundo real. Y cuando empecé a hacer el bachillerato, en un making of, vi que, de hecho creo que lo vi en un making of de la PlayStation, de un juego y tal, y vi gente que hacía muñecos con maquinarias y con cuerdas para hacer los animatrónicos de las películas. Y dije, joder, esa gente, eso es un oficio, esa gente seguro que cobra, ¿no? Y paga las cosas con esto que está haciendo, y quise hacer eso. Entonces me encaminé un poco que antes se llamaba tramoyista, Sí. que quizás ese término no sé si se ha perdido un poco, porque como todo lo digital se ha impuesto demasiado rápido. No sé si, supongo que todavía hay una parte... Yo creo que sí, sobre todo a lo mejor quizá en teatro, desde luego, yo creo que sí. En cine es que yo creo que también como ya hay tantas especializaciones, casi tramoyista es como un departamento casi, ¿no? Y que luego hay miles de especializaciones detrás y luego por la parte digital, por supuesto. Toda la parte más manual, más analógica, a mí me encantaba ver cómo se pintaba sobre un cristal la continuación de un paisaje para hacer que, yo qué sé, de repente hay un cañón, un barranco, un castillo, lo que sea, ¿no? Un palacio. Y bueno, como no tenía nadie que tuviese ideas para desarrollar, ni escribirlas, ni dirigirlas, las acabé haciendo yo para poder poner en práctica eso que me gustaba a mí, que eran los muñecotes, los muñecos, los trucos de cámara y todo eso. Y a poco, sin darme cuenta, pues empezamos a hacer cortometrajes, un grupo de gente de ahí un poco más afín, con más pasión por el cine de lo normal, y hasta hoy, realmente, porque ha ido enlazándose un proyecto con otro y de uno aprendiendo lo que aplicas en el siguiente, y bueno, siendo muy autodidacta, ¿no? Es que lo pensaba antes en casa un poco al hilo de esta pregunta, ¿no? Sobre todo porque creo que no es una tontería que te criaras en Alcázar de San Juan, ¿no? Que al final no es Madrid, no es Barcelona, no es Bilbao, que son ciudades como grandes y que tienes quizá más fácil y más accesible el dedicarte luego al cine o a estas cosas. Entiendo que ahora es súper fácil, porque ahora pues con redes sociales, con el móvil, el audiovisual está como más presente. Pero en estos sitios que quizá no tanto y que quizá no tienes tanto, me resultaba interesante de dónde nace. Pues de ahí entiendo, de jugar y de contar historias ya desde pequeño. Sí, porque antes de que Internet fuese la herramienta que soy, era una idea un tanto romántica el querer dedicarse al cine, porque parecía y era que para poder hacerlo tenías que llevarlo a cabo en una gran ciudad, tenías que irte a la gran ciudad, ¿no? Eso como tantas veces hemos visto en el cine, de que alguien de un lugar, lo que pasa es que claro,
dices Kansas o algo así en plan más americano y queda guay porque hay un millón de películas que cuentan esta historia de alguien que va de un entorno rural a la ciudad a buscar el sueño de su vida ¿no? Pero bueno, no sé, intenté siempre quizá hacerlo todo desde allí, para bien o para mal, ¿no? Sigo hablando como si estuvieras allí, iba a decir traerme, ¿no? Llevarme allí todo lo que hiciese falta, compañeros, equipo, adaptarlo a las localizaciones. Porque aunque no fuese un lugar, creo que Castilla-La Mancha en general, aunque yo, sobre todo cuando era más joven, no tenía el músculo como para poder hacer grandes desplazamientos, pero yo, todas las historias, casi todos los cortometrajes son exteriores, prácticamente. Menos el último que hemos hecho, curiosamente, todos los demás o tienen localizaciones, o sea, exteriores o son plenamente exteriores. Y hay cosas como de la Segunda Guerra Mundial, en la Francia, la campiña francesa del desembarco, luego una parte del desierto de Nuevo México también, para una historia de un ovni, algo de los años 30 para gángsters, más algo Chicago, todo desde allí. Entonces, adaptar esos lugares, tener esa posibilidad de contar o de falsear esas historias, pues bueno, hacerlas allí era como tener un pequeño plató que yo podía controlar y manejar. Bueno, y además que Castilla-La Mancha es verdad que bueno, pues no tiene a lo mejor grandes rascacielos, pero lo que es exteriores tiene todos los que quieras prácticamente, ¿no? Porque al final tienes desde bosque, tienes desde lagos, ríos, lo tienes todo como para exteriores. Sí, de hecho uno de los cortometrajes que hicimos con Miguel Reyán y Ruth Fernández pues son las lagunas de Ruidera. Entonces son realmente un paraíso que quien no las conoce se sorprende de que eso esté en ese lugar, ¿no? Y es súper chulo, además. Sí. Es muy llamativo el color de las lagunas, es un color turquesa, en función de qué laguna estés. Sí, bueno, al principio, fíjate, curiosamente siempre, como a mí me ha gustado mucho el cine americano, de esos escenarios, yo huía de que pareciese La Mancha lo que yo grababa. De hecho, las primeras historias, los primeros cortos, eran historias de maletines y de pistolas, que siempre me lo calificó así un amigo, Paco Villodre, porque jugaban a ser cine americano. Entonces no se podía ver una calle con tejas. Con tejas de Texas, no de Texas, ¿no? Sin X. En los tejados y con los molinos al fondo y con las tobas o las viñas. ¿Qué es eso de una viña? Qué cutre, ¿no? Un maletín gángster y aquí una viña. Pero poquito a poco las historias yo creo que fueron pidiendo espacio y abriéndose paso para contar cosas más personales, que ya no eran replicar o jugar a hacer esas películas que yo veía, sino contar historias más personales. Claro. Y ahí luego acabé haciendo cortometrajes como, por ejemplo, Sancho, ¿no? Que es puramente manchego. Que, vamos, no puede serlo más. Estaba pensando, ahora que decías esto de huir de que pareciera La Mancha, en José Luis Cuerda tiene un mediometraje que es de la trilogía de lo absurdo, ¿cómo se llama? ¿Total puede ser? Creo que se llama Total. Que no es de los más conocidos, porque además creo que era como más una TV movie, una cosa así. Y creo que es ese el que empieza diciendo Londres. Y sale señalando un pueblecito. Es que no además sé si en el futuro, si no recuerdo mal. Sí, año no sé cuánto. Ahora estoy dudando si es en Total o es en Así en el cielo como en la tierra. Estoy dudando. Bueno, en una de esas películas. Que las vean y que nos digan. Sí. Pero es verdad, lo he visto, ¿no? De que ponen, además con una fecha futurista y está viendo se oyen balar las ovejas ahí al fondo. Sí, y es un pueblo claramente castellano, ¿no? Y Londres. Es una forma también, ¿no? de alejarte de eso. También me contabas el otro día que empezaste, claro, como buena parte del mundo audiovisual, en BBCs, ¿no? Y que de ahí saltaste, entiendo, a Publi, que es a lo que te dedicas ahora, a tema de Publi y eso. Sí, bueno, realmente ya había hecho muchos cortometrajes con amigos, muy amateurs, antes de dedicarme. Es que empecé bastante joven, como a los 17 o así. Seguro que hay gente que ha empezado antes, pero visto ahora con perspectiva, 17, claro, también es verdad que los 17 de cuando yo los tenía a los que, bueno, estaba a otro jardín. El caso es que cuando ya necesité ganar dinero, porque dije, tengo que empezar a poder pagar más cosas, comprar una cámara, ¿no? Y tal, aunque yo todavía vivía con mis padres, me dediqué al mundo de las bodas durante un año. Y yo ya venía muy torcido, porque es el concepto de boda es algo que no encaja en mi cabeza. O sea,
No, nunca, no me han gustado nunca, nada. No puedo destacar nada de una boda que me parezca que está bien o que me guste. No, no puedo. Y no me parecen bonitas. Ni románticas, ni de lejos el día más feliz de la vida de nadie. Fíjate que detecto rencor, ¿eh? De repente. Tío, sí. Es que luego, además, ya, como ya empezaba torcido y luego de repente un año grabando bodas a piñón, pero grabándolas y montándolas, ya fue definitivo, fue matador. De hecho, durante tiempo después de dejarlo, porque ya cumplí mi contrato de un año y me despedí, dije adiós. Todavía seguía soñando con que estaba allí, que tenía... Sí. Buah, es que es un mundo... Quien se dedica a ello y lo hace bien, yo lo admiro, ¿eh? Porque... Y hay auténticos genios, ¿eh? Que saben también manejarse ahí, porque al final no es una fiesta sin más, es una fiesta con muchos borrachos. Claro. Que no lo olvidemos. Y todo en torno a esa especie de ritual de la comida que se tienen, ¿no? De intentar comer lo máximo posible. Y porque ya no se ve, pero con papel de aluminio la gente las sobra. En fin, es que he visto cosas que de verdad... he dicho, seguramente sea el peor momento de la vida de una persona, ¿no? La bajeza humana aparece en las bodas. Es conseguir lo contrario de lo que se pretende muchas veces. Y bueno, un montón de anécdotas, ¿no? Pero bueno, me vino bien, oye, también para ganarme un dinerillo, para pagarme el carnet de conducir y comprar una tela de mi abuela. Y un trípode nuevo. Sí. No sé si has visto Vergüenza, la serie de Javier Gutiérrez. No la he visto. Sé de dónde viene. Tengo un amigo que sí que la ha visto, porque soy muy fan de The Office. Muy fan. Y un amigo que sí que la ha visto me ha contado eso, que se ve o se nota que los creadores algo se han empapado de... Y que el protagonista es también fotógrafo de bodas, bautizos y comuniones y es... lo que pasa es que él es peor, ¿no? Que los sitios a los que va. En ese sentido es maravillosa. Bueno, en todos, la serie es genial. Y estaba de repente pensando en ello. Y de ahí entiendo que, claro, vas también haciendo currículum de vídeos y tal, y también conocerás a gente y de ahí saltas a grabar publis o... Sí, bueno, al final, después de dar mucha guerra allí en Alcázar con el tema de los cortos, en un momento en el que no parecía haber más gente que lo hiciese, sí que antes que yo hubo un grupo, unas personas que lo hicieron cuando todavía había que hacerlo en celuloide y demás, pero yo no llegué a conocerlos. Y luego hubo un lapso de tiempo ahí importante y luego cuando yo empecé a hacer ese ruido, hubo un concejal, Ángel Parreño, de ese momento, que decidió confiar en mí, el hacer un vídeo turístico del pueblo. Y bueno, pues me dio la oportunidad de poder hacer como mi primer trabajo más serio, más profesional. Lo que pasa es que lo barrí un poco para casa y lo que hice fue contar una historia, ¿no? No hacer un vídeo de turismo. En ese momento, en aquella época, básicamente eran como una batería de imágenes. De hecho, no había ni drones todavía, no estaban tan extendidos. Como un PowerPoint, una batería de imágenes con una locución que diese datos o información sobre algo y ya está. Luego llegaron las músicas épicas, en plan Conquistar Narnia, y todo era súper espectacular y tal. Y sin embargo yo hice una historia como más intimista de una chica sin voz en off, solamente con música, en la que una chica volvía al pueblo para juntarse con sus amigas y a través de esa excusa argumental enseñar el pueblo. Y tenían pequeños romances, conocían a un chico, que no sé qué, y acababan besándose. Todo era como muy bucólico y muy bonito. Y funcionó muy bien. Ese vídeo estuvo mucho tiempo en uso, tanto en el Fitur, y se decidió luego invertir en él en publicidad. Bueno. Y sí, yo creo que sorprendió el resultado porque como que no se esperaba que se pudiese hacer algo así, ¿no? Y no lo tuvimos fácil porque nos tocó hacerlo en diciembre, como siempre, deprisa y corriendo porque no llegamos a Fitur. Y claro, diciembre La Mancha. Pero bueno, tuvimos suerte que esa semana hizo una niebla increíble y los planos nocturnos y los diurnos con niebla, los molinos con niebla eran preciosos. Entonces quedó bonito. Y a raíz de ese vídeo, otros pueblos y el propio Alcázar pues, quisieron luego más vídeos, otros vídeos. ¿No? Entonces ya pude un poco ir abriéndome paso y marcando una especie de sello personal. Qué guay también es eso, lo que es... estar como en un sitio concreto en el momento adecuado y que alguien diga, oye, ¿por qué no pruebas a hacer esto? ¿No? Y que te den ahí la oportunidad y que funcione además. Y que ya, bueno, a veces oportunidades te dan y no llega más que la oportunidad, pero que encima funcione y que sigan confiando en ti, me parece genial. Sí, sobre todo porque era bastante normal
que cuando se quería hacer algo importante, en cualquier lugar bueno, ya hablo de la Mancha o de Castilla-La Mancha, pero me imagino que pasaría en todas las comunidades, acababan llamando a una empresa de Madrid. Por ese concepto de que si está en Madrid, será bueno. Si viene de Madrid, tiene como un extra de calidad o de profesionalidad y bien merecerá lo que cobre de más por venir de Madrid, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues decía apostar por alguien de allí que jugaba a hacer cine, que había hecho cortometrajes y demás. Y bueno, creo que al final para hacer algún vídeo tienes que, de lo que sea, ¿no? De turismo, tienes que vivirlo mucho. Yo ese vídeo sí que lo intenté vivir un montón. Intenté que estuviese contado por alguien que realmente quería el lugar que estaba enseñando e intentar transmitir ese amor y esa pasión por ese lugar, por esos entornos y cuidar cada uno de los lugares para que se viesen lo mágico, ¿no? que tenían. Salió bien. Aquello salió bien y fue una primera piedra bien colocada que aguantó el peso de las que vinieron luego después. Qué guay. Y de ahí, años después, imagino que harías Dulcinea, que ese sí que le he visto. Sí, pues fue una campaña que sirvió un poco para reinventar, reformular otra vez, ¿no? Los personajes de quijotescos y rejuvenecerlos, haciendo una campaña más centrada en el turismo más joven y de un punto de vista, pues, visual más cercano al de un anuncio de colonias, aunque fuese un molinero lo que colgaba allí de un aspa y no tanto de la vela de un barco, ¿no? A mí es que sobre todo me ha llamado la atención por el hecho de que hicieras también el corto de Sancho, ¿no? Y que tuvieras Sancho, Dulcinea, imagino que falta, no sé si tienes un Quijote. No. De hecho, siempre intenté... En toda aquella zona es tan fácil ponerle el nombre de Quijote, de Dulcinea, de lo que sea, a un club de dardos o de lo que tú quieras, que hay cierto al principio como rechazo, es decir, no quiero volver a hacer una cosa sobre este tema que está súper manido, está ya muy machacado. Entonces, aunque tenía una parte de mí que siempre quiso contar algo así, tuve muy claro que tenía que ser radicalmente distinto, muy diferente, incluso reivindicativo. Y por eso un poco escribí el guión de Sancho, que prácticamente lo que hacía era cambiar a los personajes y hacer que fuese un pobre hombre de campo y sin estudios y sin medios el que fuese un enamorado de los libros y que los libros que llegasen a sus manos con cuentagotas los devorase, porque me parecía que podría tener más mérito que de alguien más o menos acomodado, como un hidalgo que vivía con cierta comodidad, ¿no? Con elementos solucionados. Y bueno, pues invertí el rol de los personajes y conté una historia sobre la importancia de creer en uno mismo en un momento dado que a mí también me venía bien, ¿no? Para poder conseguir el sueño del cine. Hace falta creer en uno mismo más allá de lo que te digan muchas veces, de lo que pueda parecer, de tus creencias limitantes, también físicas en este caso, ¿no? Y de los estereotipos sociales. Y se conjugó una serie de elementos que creía que podían funcionar y hicimos esta aventura muy loca que fue difícil de salvar también por la parte técnica que conlleva. A mí sobre todo me sorprende eso, porque no sé qué producción tuvisteis ahí, pero... Humilde, como siempre, humilde. Pero la factura da la sensación de decir, ostras, pedazo de corto, ¿no? Sobre todo como los juegos que utilizasteis, ¿no? Y ese engaño... que tampoco vamos a desvelar demasiado por si alguien quiere echarle un vistazo, pero me parece salvado, vamos, de una forma súper inteligente. Bueno, me alegro de oírtelo porque fue una preocupación casi siempre que la parte técnica no se coma la historia, el ritmo, la atmósfera, ¿no? La interpretación. Y en este caso hubo que sacrificar mucho para poder conseguir según qué planos, pero por otro lado tenía yo ganas de poner en práctica viejos trucos de cámara que me parecen divertidos y que también son muy funcionales, ¿no? Y al final acaba funcionando lo de toda la vida, ¿no? Y no solamente lo digital, que también lo hubo. Pero bueno, lo importante es que nada camuflase la historia y que quedase contada, ¿no? Pues me parece muy chulo. Que además también me gusta que saques el tema este de que a todo se le pone Quijote o el mesón de Sancho y cosas de estas, porque sí que es verdad que en el cine, o a mí al menos me da la impresión, no ha habido tampoco realmente una gran adaptación del Quijote, de decir, la obra maestra, ¿no?, que se ha hecho a través del Quijote, se han hecho cosas, y hay algunas que están muy bien, pero está como, es una historia como que está muy olvidada por el cine español, tengo esa impresión al menos. Siempre se ha hablado de que hay cierta maldición en todo lo que se hace en torno al Quijote y que acaba no funcionando muy bien. Y el último ejemplo, esta peli del hombre que mató, pues le pasó un poco lo mismo, ¿no? No solamente porque ¿cuánto tardaría? ¿Que fueron 20 años? Sí, una locura, sí. Y luego finalmente pudo hacerla con Adam Driver, quiero recordar, y
También salía por ahí Jorge Calvo, que es nuestro Sancho, también está en papel. Y luego tampoco funcionó muy bien. Yo creo que la mejor adaptación que se ha podido hacer y que va a ser muy difícil de superar es la serie de televisión que hizo Fernando Rey y Alfredo Landa. Me parece que a todos los niveles está muy conseguida, muy, muy conseguida. En todo, ¿no? En la fotografía, en la música, en las interpretaciones. Yo, claro, cuando me imagino a un Quijote de carne y hueso, también ahora lo es Javi Col para mí, claro, por supuesto, pero Fernando Rey y esos pelos y esa cara. Y además recuerdo de ver la serie haciendo molinos de viento con papel y palillos en el salón de mi casa y dejándome un poco... De hecho, a raíz de aquello quise un ejemplar del Quijote para niños, adaptado y tal. Pero sí, me levantó un poco ese interés de ese lugar. Además, se rodó la escena de los molinos en Alcázar. En Alcázar. Se construyeron más molinos de los que había, de cartón, piedra, y recuerdo aún todavía de jugar con los restos. Sí, en el cerro de los molinos. Qué bueno. Pero sí, es realmente porque, joder, pues piensas, por ejemplo, en Shakespeare y se han hecho adaptaciones de todo tipo, cada año salen 3 o 4, y sin embargo el Quijote es como hay algo que... Y de hecho, si te pones a mirar, hay casi más producciones extranjeras del Quijote que españolas. Es como, no sé si también hay algo a lo mejor de casi de respeto, ¿no? Decir, esto no podemos tocarlo, que no, si no lo vamos a mejorar, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que... Yo sentí un poco de eso también cuando dije, meterse con esto puede molestar o puede, no sé, considerarse sacrilegio. Es que no sabía hasta qué punto, claro, podía hacer o adueñarme temporalmente de esa idea, de esos personajes. Pero yo creo que el problema está más en que, no sé si todavía, no lo sé, pero históricamente no hemos sabido vendernos como país, quiero decir. Igual que los ingleses, no sé si es porque han estado más tiempo acostumbrados a comerciar y en todos estos negocios y tal, pero han vendido mucho más a Shakespeare que a Cervantes. Ellos a Shakespeare que nosotros a Cervantes. Y creo que, bueno, aquí en este país tenemos a escritores que son mucho mejores. Y nunca se ha considerado, no sé, a nivel mundial, tanta fama y tanta popularidad. Porque sigue pasando, creo, un poco eso, de que nos falta creernos lo que tenemos, confiar en ello y saber vendernos. Saber exportarlo, saber vendernos. Que además, precisamente, el día que nos conocimos, a los 2 días, había una manifestación en Madrid por el tema del cortometraje, para apoyar el cortometraje, y vino un poco a hablar de esto, ¿no? Que hacemos unos cortometrajes que son geniales, que luego se exportan a todo el mundo y, sin embargo, luego dentro no les hacemos... Ya ni siquiera... no lo sé, querían hacer como un instituto del cortometraje o algo así se llamaba, ¿no? Ya no sé si realmente es tan necesario eso como simplemente que la gente los vea, ¿no? Que incluso, que estaría genial, ¿no? Pero ya el consumirlos, que es algo que no se hace más allá de si eres cineasta. Es una locura lo que pasa con el cortometraje aquí. Yo no sé si pasará al mismo nivel en otros países, pero que el nivel de exigencia que te impongan para hacerlo bien, para poder presentarte a grandes festivales y estar todo en regla legalmente, ¿no? Con el ICA, con la Hacienda, la Seguridad Social, sean los mismos que para hacer una película y casi que para montar una empresa. Y todo gira en torno a crear un producto que luego no solamente vas a regalar, sino que vas a pagar porque lo vean, porque en la realidad actual enviar a festivales, aparte de pagar a la distribuidora, que obviamente es un trabajo que hay que pagar y que se hace, hay muchos festivales que te piden dinero por recibirlo. Le estás regalando tu material. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero es como montar una panadería y pagar a los clientes porque se lleven el pan a casa. Sería una locura, ¿no? Pues creo que es lo que pasa con el cortometraje y eso no es sostenible, porque es verdad que se hace por amor al arte y te gastas lo que haga falta y pierdes la vida que sea necesaria, pero quema tanto que creo que no es justo. Creo que no es justo que sea más doloroso de lo que ya el arte de por sí debe de ser, de manera natural, porque crear al final... como parir, como dar a luz cualquier cosa, debe tener una parte de sacrificio, ¿no? Pero que no sea a costa de toda la burocracia que lo envuelve, claro. Todo lo que te viene luego después, de sanciones o de historias o de... Bueno, es que habría que cambiar tanto en tan poco tiempo que no sé por dónde habría que dar el primer paso, pero habría que darlo ya. Claro, entiendo que, sobre todo gente que a lo mejor nos esté escuchando y no tenga ni idea de cómo funciona un corto, al final los cortos, para empezar... No sé cuánto dinero te ha retornado de los cortos que has hecho. Imagino que la cantidad estará entre poco y nada.
porque normalmente suele ser así, o tienes la suerte de dar con un corto que gana todos los premios del mundo mundial, o en general sales a perder. Y es una inversión que haces buscando otras cosas, ¿no? Quizá buscando dedicarte a ello a través de otros sitios o simplemente por disfrutar y porque te apetece contar la historia. Claro, eso lleva un dinero, por supuesto, y además hay gente que trabaja y hay que pagarlos, pero luego está la parte que tú dices que es de burocracia, de tienes que pagar esto, tienes que pagar este impuesto, darte de alta en no sé qué, tal, que al final ahoga lo que es el proyecto en sí, que es contar una historia, no tener los papeles en regla. Que, por ejemplo, para pintar un cuadro no es necesario. No. Para por lo menos el acto de llevarlo a cabo. Seguro que Sí. luego tienen un montón de problemas para poder exponer o exhibir, en fin, o para registrar, no lo sé. Pero bueno, hombre, a ver, al final, gracias a los festivales, y si tienes un poco de suerte, pues no recuperas el dinero, salvo un caso muy extraño, pero sí una parte que te permite un poco pues amortiguar el impacto para que el golpe no sea... He dicho cuánto ha retornado, mejor dicho, beneficios, ¿no? Sí, no, quitando un par de cortos que pudieron tenerlos, pero a una rentabilidad que desde luego yo tengo amigos que me han dicho, no, yo quiero invertir, digo, no, la palabra aquí no es invertir. Aquí lo vas a perder directamente. Bueno, inviertes en el arte, en la pieza, en la cultura, pero no pienses que esto luego va a volver en forma de dinero de ninguna manera, ¿no? No, tendría que cambiar, pero no sé. Intento ser optimista y pensar que se puede. Lo que pasa es que hay una parte que le interesa, que viene bien, que la gente siga apostándolo todo, ¿no? De manera tan irracional, por hacer un cortometraje y por estar ahí. De hecho, hoy por hoy se produce, yo creo que más que nunca, sí. seguramente. Y seguro que hay una parte que le viene bien. Ahora, podríamos intentar tener a alguien o algo que pudiese defender al cortometraje de verdad para intentar colocarlo, no sé, en lugares que puedan, en un avión o en un tren, al principio de las películas, o que fuese parte de, bueno, ya hoy por hoy es parte del catálogo de muchas plataformas, pero de una manera todavía pequeñita, ¿no? No lo sé. Hay que lucharlo, hay que trabajarlo. Sí, pero al final no dejan... Es verdad que, claro, a nivel producción entiendo que sobre todo a los grandes les acaba interesando más hacer una película y gastarse lo que sea que un corto que probablemente lo vea menos gente y que luego realmente cuesta también mucho, ¿no? Que los cortometrajes a veces son casi más caros en proporción que algunas películas. Sí. Sí. Me he encontrado también con casos en los que cuando se producía muy poco cine, antes de que llegase la revolución de las plataformas, hay mucha gente que iba a decir saltaba. Es que, claro, como se utiliza el término de que el cortometraje es un trampolín, es como algo... Creo que desmerece injustamente el formato. Y simplemente el cortometraje significa que es cine de corta duración, ¿no? Para bien y para mal. Con lo cual también para consumirlo y para verlo habría que pensar en distribuirlo y en exhibirlo en condiciones. Pero bueno, me ha pasado el caso de estar en festivales y competir contra directores de cine y productoras de cine potentes, con películas muy potentes y que han generado mucho dinero y tal. Incluso hubo una vez en un festival pequeñito que competimos y perdimos contra una producción de Ridley Scott y YouTube. Entonces, claro, si es que no se le puede negar a nadie, aunque sea Almodóvar, que también, recientemente, bueno, hace unos años, hizo un cortometraje que cuente en ese formato. Es como decirle a un pintor que no puede pintar en tablillas pequeñas. ¿Por qué? Vas a prohibirle, ¿no? Pero tiene que estar todo armado de otro modo, creo. Tiene que estar construido de otra manera. Es que al final sea también comercial, ¿no? Y que porque si no, no va a dejar de ser un trampolín. 100%. Siempre va a ser un trampolín hasta que cobres por ello, ¿no? Y se pueda monetizar de alguna forma. Es que si no, es imposible. Claro. Bueno, a ver qué pasa con eso. De momento, el último corto que he visto... Bueno, no, en realidad he visto Sancho hoy. El último corto que vi, que fue a raíz del que te conocí... se me ha ido el nombre. El que pusieron en Sunset Cortos. Mañana volveré. Mañana volveré, correcto. Es el que tienes ahora, entiendo, en distribución, un poco, moviéndolo. Me ha llamado la atención que no es el único que dedicas a Mundo Vuelos. No, sí, no, es verdad. Pero no es... Hombre, hay una parte consciente, pero no es muy... No está perseguido. O sea, no es que quiero completar una trilogía de... No. Fue surgiendo así, de hecho de manera muy intercalada, ¿no? Porque Tarde de Pescaya es del 2016, que ya tiene sus años. Pero al final son historias, claro, yo me he criado mucho con mis abuelos. Vivía muy cerca y
he estado mucho tiempo en su casa y he dormido. Entonces, claro, todo ese universo pues lo veo, me empapó mucho, ¿no? Incluso también a través del propio cine, de lo que veían ellos. Siempre el recuerdo que tengo de las galas estas en las que salía Gila es con mis abuelos en el salón, en Navidades y tal. Entonces hay cosas como muy, muy ligadas a ellos. Y yo no sé si es en La Mancha en general o a lo mejor en mi caso en particular, la relación con los abuelos ha sido algo muy presente y muy importante. También quizá porque era una manera también de entender qué era la vida y qué era la vejez y por qué la piel era tan fina y tan elástica y las venas se marcaban tanto. Con la muerte a lo mejor de mi abuelo pues, fue la primera experiencia real así que te hace un poco pensar en cosas que nunca habías pensado. Entonces supongo que tiene una carga importante que también se centra en mí y en mis miedos como el que todo tiene, ¿no? A envejecer de alguna manera, al morir, qué es la vida, qué es la muerte. Y en este último cortometraje, pues bueno, la intención fue la de fantasear, usar el cine para lo que también es, que es para hacer de la vida un lugar mejor, ¿no? En el sentido de que si la propia realidad es muy dura, en el cine puede no serlo. Por eso yo muchas veces he visto en películas de Tarantino esa rebeldía de decir, bueno, sí, es que esto tiene una parte como de biopic, como de lo que sucedió, la última peli que hizo de Érase una vez en Hollywood, por ejemplo, y luego se lo carga, él se lo reinventa y dice, ¿por qué voy a tener que narrarlo? Es verdad, ¿no? Que cuanto más fiel seas a lo que sucedió, que se parezca 100% al personaje, que la fotografía, que de hecho nos gusta mucho comparar. Mira, este era el asesino real y este es como han conseguido a Dahmer, ¿no? Y empiezan a comparar. Pero llega Tarantino y dice, no, es que es bastante horrible ya es la vida muchas veces para que también lo sea dentro del cine. Utilicemos el cine como un lugar donde todo sea posible. Y eso sí que me gusta mucho de este arte, que todo sea posible. Entonces pensé en esa posibilidad, ¿no? De qué pasaría si tuviese una noche más alguien para poder despedirse de un ser querido, ¿no? De ahí nació un poco la idea. Que además, ahora que dices esto, no sé si te pasa a ti cuando escribes, que a veces... Es que es algo que últimamente pienso bastante cuando escribes sobre ti mismo, algo como, o cuando escribes algo real y quieres pegarte mucho a esa realidad, al final es que deja de ser verosímil en algún momento, ¿no? Porque intentas muchas veces, no, es que todos estos personajes son horribles y son asquerosos y los tienes que odiar, claro, pero es que a lo mejor a la historia no le interesa que les odies, ¿no? Claro. Y que muchas veces no funciona esa realidad y tienes que salirte por ahí. No sé si te ha pasado alguna vez escribiendo o... Es como no he adaptado tampoco o sea, un hecho concreto y no lo he ficcionado, pues no lo he sentido así. Pero es verdad que en la propia reescritura de lo que empieza siendo la idea de origen, el germen, acaba siendo lo contrario. No es raro tampoco que pase cuando te estás ciñendo a un acontecimiento. Claro, sí, sí. Y luego, claro, luego queda el rodaje y lo que pasa en él y el montaje. Entonces, es que al final... ¿También sueles estar en montaje? ¿Montas tú o...? ¿Delegas ahí? Estoy casi siempre porque lo monto yo. Entonces sí. Entonces está bastante, sí. En cuerpo sí, por lo menos. Sí es verdad que el único corto que monté a medias con una chica, con Sara Azcona, fue el de Campeón. Pero el resto los he montado yo. No por nada, ni siquiera me considero montador. De hecho, si me preguntan o tal, es que levante la mano el montador es aquí. Yo llevo toda mi vida haciéndolo. Montador eres en la sala, cabeza gacha. Claro. Sí, pero porque es que incluso escribiendo o planificando, de alguna manera ya estoy anticipándome a cómo lo voy a montar después, entonces como algo... No diferencio entre etapas de manera muy clara. Va todo como muy... Se retroalimentan unos procesos con otros. Y ya estoy rodando pensando que esto va a encajar aquí y me cubro para meter esto otro. Quizá tendría que haber hecho el ejercicio más veces de que otra persona montase para solucionar seguramente o para dinamizar algún proyecto y no pecar de ese enamoramiento, de ese plano que te ha costado lo que sea, 6 horas, 5 horas, una grúa tal, y el montador le da igual lo que pasas en el rodaje, lo que está pensando es en el público, lo que va a encajar y esa frialdad de cabeza de la que... Pero bueno, algún día, espero que más pronto que tarde, tener la experiencia de poder contar con un montador o poder trabajar con alguien. Bueno, al final es una reescritura más, ¿no? Entiendo que siempre se dice, ¿no? Que se escribe primero con el guión, se reescribe luego en dirección y por último en el montaje. Y además tú también sueles escribir tus guiones. Sí, pues es una situación espejo. Sí, porque pasa igual que con montar. Es un poco también por necesidad. O sea, no me siento...
En ese terreno sí que me siento un poco de ese intrusismo profesional que mucha gente habla, ¿no? De ese perfil del impostor, de no ser lo suficientemente... Lo siento mucho en montaje y en guión. Lo siento mucho. En dirección no tanto porque me considero más animal de trinchera y es donde me gusta desenvolverme. Ahí tengo menos prejuicios. Pero escribiendo sí que me cuesta. Sin embargo, lo hago siempre. El 100% de la vez. 100% de todo. De hecho, muchas veces me llaman para hacer campañas o para hacer vídeos, también para yo proponerles una idea, un concepto, una historia, ¿no? Y bueno, me gusta el crearla, ¿no? El marcar una dirección. Me gustaría poder colaborar y trabajar con gente que tuviese más oficio y pusiese en forma la idea. Aunque yo pueda diseñarla, que llegase luego un entrenador personal y dijese, vale, pues estos son los ejercicios que va a hacer para ponerse cachísima la idea y ser un guionazo, ¿no? Eso a mí me falta. Bueno, pero también muchas veces en los cortos que son... También es que no sé si tienes esa impresión a veces. Los guionistas se encuentran un poco perdidos muchas veces en los guiones, o sea, en los cortos, porque es como que no tienen muchas veces posibilidades de sacar adelante las historias y necesitas un director que os saque adelante tu guión o ser tú mismo el que lo dirijas. En tu caso, te toca escribirlo y montarlo. Sí, pero porque siempre he pensado en qué me gustaría dirigir. Claro. Y lo he puesto todo al servicio de eso. Entonces me apetecía hacer algo de los años 30 de gángster con una persecución, con no sé qué, porque en ese momento estaba súper flipadísimo con los Intocables de Elliot Ness o Camino a la Perdición, quería esa puesta en escena y tal. Todo lo retorcía y lo colocaba y lo adaptaba para poder rodar yo ese plano, esa escena y ese plano. Entonces, claro, luego voy a montaje y como no voy a meter ese plano, esa escena. Obviamente. Claro. Entonces siempre han sido cosas muy locas, que mi parte de productor, que también, obligada y porque no, es que es un poco un Juan Palomo, luego las he padecido. En plan, ¿por qué me meto yo ahora en un lío? Por ejemplo, no sé, el de Sancho, sin ir más lejos, ¿no? Dos animales ahí que parece que no, pero están allí, hay que darles de comer, se cansan bajo el sol, el calor de mayo, una armadura, un molino de viento, hacerlo girar es mucho más complicado de lo que a priori pueda parecer, porque es una maquinaria muy pesada. ¿Por qué me complico tanto, no? Y es porque quiero hacer ese plano, ¿no? Muchas veces, y a veces me pregunto, ¿qué es lo que quiero? ¿Contar historia o rodar esta historia por el gusto de hacerlo? Creo que poco a poco he ido perdiendo un poco ese capricho por jugar a ser un director como los que yo admiro y empezar a contar historias en las que creo y que creo que puedan conectar. Y al final yo creo que son los cortos que acaban funcionando, ¿no? Y los que acaban un poco ganándose al público, porque es verdad que volvemos un poco a lo de antes. Los cortometrajes son también trampolines en el sentido de que te dejan un poco experimentar, ¿no? Y probar cosas y decir, este plano me lo voy a cascar porque me apetece hacerlo y me apetece disfrutarlo. Entonces, bueno, también tiene esa parte de disfrute y de aprendizaje y luego, pues cuando ya pasa el tiempo, el darte cuenta que esto es para contar historias, ¿no? Y para disfrutarlas. Por cierto, tengo apuntada que ese no lo he visto, el de Blondie y el perro de Hitler. Me llama mucho la atención. Pues eso es un buen ejemplo de querer rodar algo de la Segunda Guerra Mundial, porque soy muy, muy fan de películas como Salvar al Soldado Ryan, La Cruz de Hierro, Enemigo a las Puertas, El Día Más Largo, Los Violentos de Kelly, y quería yo hacer algo así, ¿no? Y pues ya está, pues lo hago en La Mancha y busco la manera de hacerlo. Entonces, bueno, consigo que haya un jeep, compro el vestuario e invento una historia en torno a eso para poder justificar el que yo esté rodando allí 5 días con unos locos. Y luego intentar, pues eso, de todo. Quitar hierbas que no tocan, construir una valla de madera, en fin, para que aquello tenga cierta credibilidad, por lo menos lo justo como para no despistar y centrarte en la historia en este caso, de dos personajes que secuestran al perro de Hitler para pedir un rescate. Muy, muy, muy inspirado en Los Violentos de Kelly, con un alegato muy antibelicista en el sentido de que los soldados no responden a esa honorabilidad intachable, casi de superhéroes en las que quieren hacer el bien, que es ganar la guerra y servir a su país y liberarnos. Siguen siendo personas con sus sueños, que tienen que pensar en que cuando la guerra acabe, cómo van a seguir ganándose la vida, ¿no? ¿Qué va a quedar de ellos? Y ven la oportunidad de hacer negocio, ¿por qué no aprovecharla? Entonces ahí escribí junto con una chica, con Susana Chueca, e intentamos trabajar muchísimo, muchísimo en el guión. Yo creo que fue la primera vez en la que dediqué tanto empeño en que un guión funcionase y construir una buena Biblia y que los personajes fuesen creíbles. Y al final la excusa era un poco hablar sobre si un tema que siempre he tenido en conflicto en mi cabeza es si la gente que tiene perro o que es capaz de sentir cariño y compartir su vida con un animal, con una mascota,
es mejor persona que la que no, directamente, o que le da miedo, que incluso le produce rechazo. Yo siempre he pensado que sí, ¿no? Porque yo siempre he tenido perro. Y a la gente que no ha tenido perro, de entrada me ha dado cierta desconfianza. Digo, este tío, ¿qué pasa? Pero claro, luego un día viendo un documental de Hitler, me entero de que Hitler tiene perro y parece ser que era súper protector y muy tal. Y me chocan 2 trenes y digo, hostias, ¿aquí qué pasa? Y sigo indagando y de eso habla un poco el corto. De un personaje no cree posible que Hitler quiera a ese perro y por tanto no va a pagar nada por él, y otro que cree que sí. Me apetece mucho ver el corto ahora de repente. Igual lo he vendido mejor de lo que tiene ya también mucho tiempo. Eso, pues mira, 10 años. No, 11 años. No, pero como historia me parece muy interesante. Sí, no, y la intención de haberlo hecho largometraje siempre ha estado en mi cabeza. Lo que pasa es que siempre me ha desanimado mucho la inversión en tiempo sobre un proyecto que veo muy difícil de levantar hoy por hoy. O sea, es una idea que tengo en la cabeza que ojalá si el día de mañana consigo posicionarme de alguna manera y de tener apoyos y demás, es una idea que seguramente podrá reflotar porque creo que se puede contar mucho. Sí, sí. Y además, no sé si peca o se beneficia. Yo siempre intento meter muchos géneros dentro de aunque sea un corto muy breve, y a veces eso fuerza un poco la maquinaria y hace que no termine de funcionar. En algún caso... quiero decir, el último, por ejemplo, de Mañana Volveré, la gente empieza a verlo y es como de terror y luego tiene una parte como de drama y luego acaba siendo comedia. En este de Blondie pasaba un poco igual. Empezaba casi como una aventura caricaturesca, donde 2 soldados que tal, no sé qué, y acaba siendo muy dramático. Entonces, bueno, creo que hay una posibilidad para desarrollar, la verdad. Te mueves bastante en la comedia de todas formas, ¿no? Pues... No, fíjate, ni me siento cómodo con... No, porque no... Es curioso porque me gusta mucho la comedia y la valoro un montón, pero no me siento hacedor. O sea, no digo que no me siento persona divertida en algún momento. Pues tendré mis puntos, me imagino, mi tipo de humor, también muy manchego en muchos sentidos. Pero como que me hablan de comedia y es como de otra cosa que me pilla a mí un poco distante. También la comedia siempre da miedo, ¿no? Que parece una tontería decirlo, pero quienes escriben siempre se ha dicho que la comedia es lo más difícil de escribir, que siempre es como la comedia para los cómicos y si me sale algún chiste, pues bienvenido, pero yo que soy asusta un poco. De entrada así un poquitín también, como mi madre es de León, es un poco también un poco castellano, como muy para adentro, ¿no? Tímido en ese sentido. Una de las peores sensaciones que creo que la que más pánico me da es la de contar un chiste y que nadie se ría. Eso me parece horrible, o sea, me parece de lo peor. Entonces, todo el humor que siempre he intentado construir ha sido ese tipo de humor que si no hace gracia no se note que era una broma. Es humor civilino, ese humor que si no te hace gracia, pues es que era un chiste, no me he dado cuenta. Y también lo aplico mucho en mi día a día y en mi manera de ser, ¿no? Intento que ese humor, si alguien no lo detecta o no le funciona, que no me lo reproche. Me gusta pensar que tus pesadillas eres tú en una boda contando un chiste y que nadie se ríe, ¿no? Totalmente. Es como la peor pesadilla del mundo mundial. Eso es. Y si le metes una pesadilla que tuve de niño, que me cortaban las piernas y me levantaba sin ellas y estuve meses durmiendo con las piernas encogidas. Qué guapo eso, ¿eh? Junta esos 3 elementos y es lo peor que me puede pasar. Bueno, maravilloso. Además, bueno, has comentado el tema de la Segunda Guerra Mundial y te pedí, que es algo que he empezado a hacer últimamente, pedir a los invitados que me recomienden alguna película o películas que les hayan marcado a ellos o que les molen, y una de ellas precisamente era La lista de Schindler, ¿no? Que imagino que también la tienes ahí como en el top. Sí, porque fue la primera película que yo vi sintiendo que eso era un contenido para adultos y sin embargo me estaba interesando y estaba entrando muy en ella. Y yo todavía fue como una puerta a la madurez en ese sentido. Incluso la terminé viendo. Recuerdo que en la 2, digo, una película en blanco y negro, digo, madre mía, blanco y negro, si no, es aburridísimo. No sé por qué de niño siempre asocia, o a lo mejor solo me ha pasado a mí, pero asociaba el blanco y negro como algo aburrido, ¿no? Porque no tiene color. Es que nadie se ha molestado en colorearlo. Sin embargo, la vi y me di cuenta de que el color era lo de menos, ¿no? Aunque en esa película el color tiene mucho significado precisamente. Incluso la vi sin saber que era de Steven Spielberg, que era como, esas palabras siempre han sido como promesa de magia, de diversión, de fantasía, de aventura. Y luego me enteré al tiempo de, ostras, y pensé, claro, es que este tipo puede contar lo que realmente quiera. Empecé a indagar sobre él y claro, es que es el director que más admiro y el que más me gusta, quizá con mucha diferencia con los demás, también para bien o para mal. Me gusta mucho, ¿no?
Y me marcó. Me marcó porque es una película larga, una película dura, pero también necesaria y que cuenta un momento muy oscuro de la humanidad. Incluso, aun siendo así, en esa película también hay humor y hay sus chistes internos que igual decirlo así de pronto puede descolocar, pero yo aseguro que la he visto muchas veces. Y... Alivios cómicos, ¿no? Casi más bien. Gags visuales, porque... pongo un ejemplo. Estaba como haciendo una especie de entrevistas a secretarias. Y claro, se le tachaba, o históricamente se pensaba que Schindler siempre fue muy, muy mujeriego. Le gustaban mucho las mujeres y se rodeaba siempre de mujeres guapas. Entonces, se ve de fondo un tipo pintando una pared que marca como el paso del tiempo. Vas viendo como el pintor, con el rodillo, va avanzando por la pared a la vez que la luz del día va pasando, ¿no? Y desfilando por delante van apareciendo secretarias, cada cual un poco más torpe, pero más guapa, más espectacular. Y el interior de Schindler lo marca como posicionándose encima de la mesa y acercándose cada vez más a Cada ella. vez. Hasta que llega al final de una, que mecanografía de la leche, y él está casi dado la vuelta, fumado de espaldas, así desinteresado, porque es una tipa que no responde a los cánones de belleza, ¿no? Eso es comedia. Sí, Metido total. en una película, me pareció maravilloso. Genial. Y de esas hay varias más. Entonces, creo que siempre se puede contar lo que sea y que tenga comedia. Todo. Un poco en el drama siempre la comedia acaba apareciendo, incluso bueno, en los campos de concentración hay grandes casos también de comedia, de chistes que hacían Claro. entre ellos y demás. Estaba pensando además que, porque has dicho que es como la primera película que como que te abrió la puerta al mundo adulto de las películas. Y de repente he caído en la cuenta que a mí me pasó con Éxodo, que también es otra película de la Segunda Guerra Mundial, y de repente he dicho, ostras, es verdad, yo también me pasó con esta película. Y me llaman la atención las 3 películas que me comentaste, porque además tienen que ver con tu cine, sobre todo en esta mezcla de como de géneros, de cosas, de... Es verdad que hay 2 que son de Steven Spielberg, pero un poco por temas, por tonos, por atmósferas, de repente dices, tiene sentido, ¿no? Que hayas cogido estas películas. La siguiente es E.T., que tengo apuntada. También otro gran peliculón. Sí, sí. Y no puse 3 porque dije, parece que no he visto cine. Mira, curiosamente, ayer un amigo, Álvaro Tejero, por WhatsApp, nos invitaba en un grupo que tenemos a poner 25 películas que nos hayan marcado. Ya me avisó que no sean de Spielberg las 25, por favor. Pidió. No, hombre, E.T. para mí fue como haber vivido esa aventura yo. Como la primera vez que noté que me caí dentro de una película y que al terminar salí y me la llevaba conmigo, ¿no? De hecho, esa sensación de amistad y de química la tenía cuando miraba a mi perro. Por aquello de que era otra especie y tal, y aún así me comunicaba con él a través de otros mecanismos, ¿no? Que es un poco lo que cuenta la película. No es que sea de otra especie, es que directamente de otro planeta y aún así acaban siendo amigos, ¿no? Creo que esa película lo tiene todo, absolutamente. Me parece maravillosa, me parece divertida, mágica, que son de esas películas que yo creo que sí que ayudan a ser mejor persona y a que el mundo sea mejor. Y con lo cual, si te hace soñar, si te hace reír, si te hace emocionarte, es que eso es cine. Joder, pues mi pareja me va a matar ahora cuando diga esto, pero ella tiene fobia a E.T. En real, pero no puede ver imágenes, le da como hasta asco, ¿no? Y le da grima y no puede, ¿no? Es algo superior a ella. Y el otro día la volví a ver porque, bueno, quiero escribir una cosa relacionada con E.T. y tal, y estuve luego investigando y me llamó mucho la atención, que eso no lo había escuchado nunca, que hay crónicas del momento en el que se estrenó, de los niños yendo al cine y demás, que salían malos de la película. Había niños que enfermaron, que hubo, sobre todo niños, tampoco imagino que fuesen millones de niños, pero hubo unos cuantos niños que estaban pasando en ese momento por procesos de duelo, por procesos a lo mejor en los que eran familias desestructuradas, el padre estaba fuera de casa y este tipo de cosas, y salieron enfermos de la película y muchos psicólogos piensan del poder de empatía con Elliot, con E.T. en ese final, ¿no? Tan agónico, y que hubo niños que salieron un poco con trauma de aquella película. Me pareció súper curioso. Sí, bueno, fíjate, a nivel de anécdota también quiero recordar haber leído que antes de estrenarse
Spielberg tenía sus dudas. De hecho, no sé si fue con John Williams con quien habló y le preguntó, ¿tú crees que el público aceptará el aspecto? Porque claro, si por ahí ya no entramos, mal asunto, ¿no? Visto ahora con el tiempo, como piensas, como no, quitando a tu pareja y a 2 personas más en el planeta, en general es una imagen que todo el mundo tiene asociada como a, no sé, como algo entrañable, como algo muy amigable. Pero en ese momento, antes de que nadie lo hubiese visto por primera vez, no deja de ser un ser de aspecto extraño, de ojos separados, de piel blanduzca, marrón, medio húmedo, tal, raro. Sí. ¿No? Es raro. Y yo creo que en parte de que eso se haya aceptado y que se haya ligado a una emoción positiva es por la música. Puede ser, sí, desde luego. Es por la música. De hecho, al principio empieza con una música un poco más siniestra, como que promete un halo ahí de extrañeza que puede llegar a asustar si eres muy pequeño. Pero luego enseguida ves que a través de un conejito que sale por ahí por el bosque, ¿no? Enseguida la música ya cambia el registro y te das cuenta de que es amigable y que es alguien en quien poder confiar, ¿no? Es Sí, un amigo. es verdad que el inicio es que ya no la recordaba, hacía mucho tiempo que no la veía y es una película que arranca oscura, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque podría simplemente haber sido o neutra o ya introduciendo que eso podía ser bondadoso lo que está ahí. Pero sin embargo, no. La música es como misteriosa, como muy metálica, como muy con atmósferas, con esas setas que gotean, ese sonido de gota clic, clic, ¿no? Y yo creo que es intencionado un poco también porque es como que de entrada, ¿cuál va a ser la predisposición de alguien que descubre o ve que vienen unos seres de otro planeta a invadirte o a estar allí y tal? A por él con antorchas y con... A la defensiva, ¿no? Como hacemos siempre, nos ponemos primero a la defensiva. Y sin embargo, a través de pequeños detalles, del respirar, del oír como que parece que tiene sinusitis y tal, pues vas entrando como un poco más en ese lado de decir, bueno, pues a lo mejor no son tan peligrosos, ¿no? Si un conejo no tiene miedo, ¿por qué voy a tenerlo yo? Total. Y además es una película muy bonita porque habla de algo que yo creo que es un tema que se explora mucho en el cine, que es el hablar de la comunicación, de hablar con el otro, el contar cómo te sientes. Además hay una frase muy chula en esa película hacia el final, que hay un científico que pregunta, pero ¿cómo? Que entre los dos saben lo que piensan o comparten conocimientos, y el hermano mayor dice, no, comparten lo que sienten, que es más todavía, ¿no? Están compartiendo los sentimientos y las sensaciones. Parece en ese sentido muy, muy chula. Por cierto, ya lo anuncio, lo haré no sé cuándo, porque no tengo tanto tiempo, pero en las próximas semanas sacaré unos postcréditos hablando precisamente de ET, porque quiero defender que ET es Jesucristo, porque en realidad tiene muchas cosas de Jesucristo ahí. Sí, hay por ahí muchos elementos. Paralelismo, sí. El más claro quizá, ¿no? Es el del propio corazón, con la bata, el renacer, el volver de la muerte. Bueno. Tiene cosas chulas. Lectura siempre hay al gusto del consumidor. Y luego el apartamento también tenía por ahí apuntada. Sí, el apartamento fue... Por eso, por no decir Steven Spielberg. No, realmente me flipa, ¿no? Pero fueron las 3 primeras películas que me vinieron hacia la cabeza porque el apartamento le tengo muchísimo cariño. Me parece que esa película, cuando empecé a verla, bastante joven, ya con la música tenía la sensación de sentir como una nostalgia por una época que no había vivido, y muy, muy rara. En plan, la nostalgia tiene que ser sobre cosas que tú echas de menos o que te trae buenos recuerdos, porque tú ya previamente las has vivido, ¿no? Y sin embargo aquí me pasó un poco eso. También me pasa con la canción de La Puerta de Alcalá, esta de Ana Belén. No sé por qué, me pasa también. Y fue un poco entrar en ese mundo más de cine clásico, de cómo se construye un guión, cómo se construye un personaje, cómo funciona el ritmo, cómo todo está sincronizado, fue como una lección de cine tan cariñosa. Es como si recuerdas, no sé, a un profesor que hizo mucho por ti. Pues un poco es la sensación que tengo yo con esa película. Y arranqué con Billy Wilder por ahí y luego fue una tras otra y alucinante. Y además es una película que, volviendo a lo de antes, en realidad es una historia muy dura y es una historia muy terrible, pero llena de comedia y de... Es que está escondida en la comedia, pero luego lo piensas y dices, joder, esto es doloroso, ¿no? Lo que le pasa a este hombre. Sí, ¿no? Y la propia premisa, yo tenía amigos y todavía tengo, que el cine clásico le da un cierto, rechazo, prefieren ver cualquier cosa más actual por el simple hecho de ser actual, ¿no? Y cuando le cuento un poco la premisa del apartamento, les interesa, porque realmente, joder, es que hay un montón de miserias ahí que pueden ser también muy divertidas. Es verdad que es una película que, vista con el tiempo, hay cosas
que por fortuna socialmente han cambiado, como se trata a la mujer y el rol que ocupa, ¿no? Y como casi era algo normal y estaba asumido que el marido tuviese que tener a la secretaria el escarceo que fuese, ¿no? Y consentido incluso... Bueno, más dura que esta yo creo que es La tentación vive arriba. Sí. Que esta no es de Billy Wilder, pero... Espérate, La tentación vive arriba no es de Billy Wilder. Ahora me acabas de pillar. Esto vamos a tener que... Si no queremos... Bueno, sí que es de Billy Wilder. Sí que es de Billy Wilder. Sí. Que trabajó con Marilyn y fue un infierno. Bueno, esto lo que podemos hacer es decir que esto ocurre en hora, 2 minutos de grabación y así sé que si tal lo quito. Vale. Sí que es de Billy Wilder. Bueno, esa todavía es más dura. Ahora bien, si es verdad, esto se va a quedar también lo de que podríamos haberlo quitado y no lo quitamos. Sí, porque además me acuerdo del arranque precisamente que hablan un poco de que todos los maridos se quedan en la gran ciudad y tal, y cuando salen las mujeres en el tren empiezan como a celebrarlo y tal. Que lo comparaban con el audio de un documental de animales o de seres primitivos. Joder, no me acuerdo. Es de Billy Wilder, sí, sin duda. Bueno, El apartamento es que es mágica. Es sentir empatía por un personaje a unos niveles que muy pocos han conseguido. Y ahí también tiene mucha parte del mérito el personaje de Jack Lemmon, que... Eso, escurrir los espagueti con la raqueta, el vecino que es médico, porque al final todos creo que si nos tenemos que poner en algún lado entre vencedores o perdedores, ¿no? Yo creo que casi siempre empatizamos más con el perdedor porque nos sentimos más cercanos a perder que a ganar, porque en general en la vida perdemos más que ganamos, ¿no? Y sientes te sientes tan identificado con él y quieres tanto que él salga bien que luego es muy dura, ¿no? Porque al final sale a su manera bien, ¿no? No termina de salir como podría esperarse del algoritmo que diseñaría hoy por hoy. Esta es una película muy anti-algoritmo, El apartamento en cuanto al final. Sí, cierto. Estaba pensando también, ahora que dices con esto del final, en La La Land, que cuando has dicho lo del algoritmo me ha venido a la cabeza de anti-algoritmo de, por ejemplo, ¿no? Ese final que jamás podría prever un algoritmo, que salga así, ¿no? Porque no hay final feliz y Claro. perdices. Bueno, pues mira, ahora volviendo otra vez al inicio del todo, quizá lo de los algoritmos todavía hay que matizarlo y hay que trabajarlo. Bueno, ya un poco por ir finalizando, te voy a preguntar si tienes proyectos próximos de los que se pueda hablar, que se puedan ir anunciando. Sí, de hecho yo no he parado de hablar de ellos, porque cuanto más se hablen, mejor, claro, más se conocen. Bueno, tengo un guión que estoy escribiendo a medias, llevamos mucho tiempo con él, de una comedia de enredo, con un compañero, con Pablo Conde, y una productora que les gustó la idea y estamos trabajando para levantarlo. Digamos que de todos los proyectos el que más maduro está. Y luego tengo otros 3 guiones también de largo, de diferentes temáticas, pero bueno, casi siempre es ficción, fantasía o humor sobre diferentes temas, que bueno, voy a intentar también que vayan creciendo poco a poco. Cuesta mucho, porque es una cuestión no solamente de trabajo delante del teclado, sino también a veces en una barra de un bar, conociendo a la persona oportuna, que te presente a otra persona que es la que necesitas, y esta a su vez la que también... Es el networking de toda la vida, que eso al final, tantas redes sociales, tanto ordenador, tantas conexiones y redes sociales, y lo que sigue funcionando es la confianza en la persona que tienes delante. Y yo creo que confían antes en la persona que en el proyecto. Creo que por ahí pueden venir los tiros. Suele ocurrir, ¿no? Que a no ser que ya seas alguien que está súper arriba en la ola y que ya es perfectamente conocido su trabajo, muchas veces entras más porque te tomas una cerveza con alguien, caes bien, que tienes un guión, oye, ¿y por qué no te vienes y lo hablamos de ello? Que... Es un viaje tan largo y tan doloroso el cine que no me extraña que quieras hacerlo con personas, rodearte de compañeros de viaje con los que puedas disfrutarlo de alguna manera, ¿no? De ahí que tantos y tantos repitan, productores con compositores, con directores, con guionistas, porque al final es, como digo, es tan duro, tan complicada la travesía, que quieres hacerlo con gente de confianza, gente con la que puedas disfrutar de esos momentos, también a veces divertidos y otras veces duros. Suscribo totalmente lo que dices. Pues muchas gracias por este ratito de charla. Ha sido un placer. El mío, gracias a ti. En este rato hubiese sido muy largo el viaje en coche. 1 hora. No hubiésemos llegado al café. Bueno, pues un placer. Cuando quieras, ya sabes que tienes aquí los micros abiertos y estaremos pendientes, claro, de esos largos, de a ver cómo te van. Seguro que muy bien. Ojalá. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Chao. La última desiderata,
con Sergio Béliz.